me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo. Es que no estoy solo, porque Él ya me encontró. Está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Hoy compartiendo en este horario, en este programa, sobre el tratado sobre la verdadera devoción de San Luis María de Montfort o Grignon de Montfort. Y estamos leyendo este tratado sobre la verdadera devoción. Estamos en lo que vendría siendo ya la tercera, déjenme checar aquí en qué parte vamos. Capítulo, la tercera parte, estamos en la tercera parte, la perfecta consagración a Jesucristo. En el capítulo 1 estuvimos viendo contenidos esenciales de la consagración y vimos la consagración perfecta y total, 121, 122, 23, 24 y 25. Luego vimos perfecta renovación de las promesas bautismales, 126, 27, 128, 129 y 130. Y empezamos en las respuestas a algunas objeciones. Leímos el 131 y 132. Vamos a leerlos nada más como repaso para continuar con el número 133. Respuesta a algunas objeciones, nos decía en este número. ¿Alguien puede objetar que esta devoción es nueva o sin importancia? No es nueva. Los concilios, los padres y muchos autores antiguos y modernos hablan de dicha consagración a Jesucristo o renovación de las promesas del santo bautismo como de una práctica antigua aconsejada por ellos a todos los cristianos. No es de poca importancia, puesto que la fuente principal de todos los desórdenes y por consiguiente de la condenación de los cristianos, procede del olvido e indiferencia respecto a esta práctica, la renovación de las promesas bautismales. Número 132 decía: ¿pudiera alguno decir que esta devoción nos imposibilita para socorrer a las almas de nuestros parientes, amigos y bienhechores, dado que se nos hace entregar a nuestro Señor por manos de la Santísima Virgen el valor de todas nuestras buenas obras? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del valor meritorio y del valor propiciatorio, ¿sí? O impetratorio. Dice, entonces se le entregan a la Virgen, se le entregan a nuestro Señor Jesucristo por manos de la Virgen todo el sentido de nuestras buenas obras, oraciones, mortificaciones y limosnas. A lo que veíamos la respuesta del santo. Dice, primero, que no es creíble que nuestros amigos, parientes y bienhechores salgan perjudicados porque nos entreguemos y consagremos sin reserva al servicio de nuestro Señor y a su Santísima Madre. Suponerlo sería menoscabar el poder y bondad de Jesús y de María, quienes sabrán ayudar a nuestros parientes, amigos y bienhechores, sea con nuestra módica renta espiritual, sea con otros medios. Sí, como diciendo, no, pues es que tengo que tener un tesorito, tengo que tener un guardadito porque pues hay que pedir por nuestros seres queridos. Ya no puedo ofrecer nada directamente a ellos y si lo hago, pues ¿qué va a hacer de su alma? Y aquí el santo nos hace explicar como si el Señor lo fuera a aplicar para algo que no fuera para la salvación de las almas. Y si tus seres queridos están necesitados, pues el Señor sabrá cómo, cuándo mejor usarlos, porque nosotros no sabemos administrar los bienes, las gracias que Dios nos concede por las obras que ofrecemos, las buenas obras, se nos dan méritos, se nos dan satisfacciones, y de esto pues nosotros como que a veces no sabemos administrar. Imagínense una persona que gana bien, gana un buen sueldo, pero nunca le alcanza para nada porque no sabe administrarlo, se le va en tonterías y cuando necesita pues un gasto necesario, importante y fuerte, pues no tiene, porque no sabe administrarlo. Pues en la vida de gracia, ¿quién mejor administrador de todo lo que Dios nos da que el mismo Dios?
Por eso se lo entregamos a Jesús por manos de María para que ella administre, obviamente, de acuerdo a la divina voluntad, lo que sea necesario para nuestra familia. Entonces no es un argumento, como dice el santo, sería suponerlo, sería menoscabar, o sea, hacer menos el poder y la bondad de Jesús y de María, quienes sabrán ayudar a nuestros parientes, amigos y bienhechores, sea con nuestra módica renta espiritual, sea con otros medios. Un ejemplo, yo platicaba con mi mamá y ella me decía, pide por tu sobrino que para que encuentre un buen trabajo, pide por tu sobrino para que... Y peticiones reales, muy importantes, ¿no? Y le dije a mi mamá, mejor vamos a pedir que su alma se salve. Sí, sí, mejor eso. Entonces, nosotros como personas que amamos, que queremos, que nos importa que estén bien nuestros seres queridos, aplicamos a veces los méritos, las satisfacciones que hacemos de las buenas obras para que le vaya bien a nuestro hijo, para que un ser querido a lo mejor sane de una enfermedad. Y no es que sea malo, pero imagínense que estamos malgastando todo eso en algo que realmente pues le puede ayudar en ese momento, pero no es lo más importante. Pedir la salvación de su alma pues es la prioridad de Dios, la prioridad de la Virgen, la salvación de las almas. Entonces, si le dejamos a ellos la administración de lo que nosotros tenemos a través de nuestros méritos, las obras que realizamos, las obras buenas, pues obtendremos un mayor rendimiento de todo lo que pudiéramos nosotros ir ganando por las obras que realizamos. Entonces, ¿qué mejor administrador para el bien de nuestros seres queridos y el nuestro que nuestra Madre Santísima? De por sí se dice que la mujer es administradora por naturaleza, pues cuanto más nuestra Madre Santísima es administradora de todo lo que nosotros le hagamos llegar a su Hijo a través de sus manos. Segundo, es lo que dice el santo, que esta devoción no impide orar por los demás, vivos o difuntos, aunque la aplicación de nuestras buenas obras dependa de la voluntad de la Santísima Virgen. O sea, tú puedes orar, pero una buena obra que tú realizas y que obtienes algo y que quieres aplicarlo por un ser querido, ya no, se lo entregas a la Virgen, ¿sí? Y obviamente estamos podríamos decir merced de la voluntad, de la divina voluntad, que se expresa en la Virgen María como la criatura que ha vivido en plenitud la divina voluntad. Dice, al contrario, nos llevará a rogar con mayor confianza. Sucede como la persona rica que hubiera cedido todos sus bienes a un gran príncipe para honrarlo más. Ella rogaría con mayor confianza a este príncipe que dé una limosna a un amigo suyo que se la pide. El príncipe hasta se sentiría feliz de encontrar la oportunidad de manifestar su gratitud a quien se ha despojado de todo para honrarlo y se ha empobrecido para enriquecerlo. O sea, hay una persona que tiene mucha riqueza y se lo entrega a un príncipe, todo. Y esta persona que le entregó todo al príncipe le dice, oye, ¿pudieras darle a esta persona necesitada algo? Y obviamente el príncipe agradecido, contento, porque se despojó de todo para hacerlo a él más rico, pues cuánto más no va a querer ayudar a esta persona. Esa es la comparación que hace el santo. Dice, sucede como la persona rica que hubiera cedido todos sus bienes a un gran príncipe para honrarlo, más ella rogaría con mayor confianza a este príncipe que dé una limosna a un amigo suyo que se la pide. El príncipe hasta se sentiría feliz de encontrar la oportunidad de manifestar su gratitud a quien se ha despojado de todo para honrarlo y se ha empobrecido para enriquecerlo. Lo mismo cabe decir de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen, que jamás se dejarán vencer en gratitud. Estos son los dos números que habíamos visto en cuanto a las objeciones, respuesta a algunas objeciones. El número 133 sería nuestro número nuevo que vamos a leer ahorita. Dice el 133 sobre este tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Otro objetará tal vez, si doy a la Santísima Virgen todo el valor de mis acciones para que lo aplique a quien ella quiera, quizá tenga yo que padecer largo tiempo en el purgatorio. O sea, es el miedo, o sea, tener la certeza de que pues al menos guardo tantito para mí.
Esta objeción proviene del amor propio, egoísmo, y de la ignorancia que tenemos respecto a la generosidad divina y la de la Santísima Virgen. Y se destruye por sí sola. ¿Es posible acaso que una persona ferviente y generosa que vela con mayor empeño por los intereses de Dios que por los propios, da a Dios sin reserva cuanto posee, de suerte que ya no puede dar más? Y dice en latín non plus ultra, tiene como única aspiración la gloria de Dios y el reinado de Jesucristo por medio de su Santísima Madre, y se sacrifica totalmente para alcanzar este fin. ¿Será posible, repito, que persona tan noble y generosa sea más castigada en la otra vida por haber sido en esta más generosa y desinteresada que las otras? Nada de eso. El Señor y su Madre Santísima, lo veremos enseguida, se mostrarán generosísimos en este mundo y en el otro, en el orden de la naturaleza, en el orden de la gracia, en el orden de la gloria, precisamente con esta persona. Aquí es donde, pues como quien dice, más vale ver pájaro en mano que ver un ciento volando. Es una frase que explica la necesidad de tener algo seguro, ¿no? Y si tú gastas o te entregas todo, pues ¿con qué te vas a quedar? Tienes que prever para no quedarte. Bueno, en la vida de gracia, en la vida sobrenatural, en la vida de lo que Dios nos da, pues si yo, en lugar de hacerlo por mí, en lugar de ganarlo para mí, lo doy, pues entonces esto me va a costar, por mi vida de pecado, por mis miserias, más tiempo en el purgatorio. Y es la explicación que da el santo. Porque la persona que obra así habla en su egoísmo y obviamente en una gran ignorancia, porque ¿quién puede ganarle a Dios en generosidad? Si tú le das lo poco que tienes, pero que es todo lo que tienes, Dios no se deja ganar en generosidad. Recuerden el ejemplo de la viuda que da todo lo que tiene, es poquito, pero lo da todo. Y en ese darlo todo, Jesús reconoce que ella dio mucho más de los que estaban dando, más en cuestión de cantidad que la misma viuda, ¿no? La misma anciana. Sí, pero por eso hace este argumento. ¿Es posible acaso que una persona ferviente y generosa, y obviamente estamos hablando de una vida dedicada al servicio de Dios, por lo mismo, porque está consagrado a la Virgen, lo que busca es vivir en la divina voluntad, haciendo lo que mi Madre Santísima nos enseña, haciendo la voluntad de Dios? Si es ferviente, es generosa y que vela con mayor empeño por los intereses de Dios, y aquí los intereses de Dios es la salvación de las almas, y obviamente le interesa más el servicio a Dios que el servicio a sí mismo. Recuerdo uno de los pasajes de hace unas semanas o días, cuando Josué está hablando con el pueblo, dice, ¿seguro que quieren servir a este Dios? Porque Él es un Dios celoso, porque nosotros hemos decidido, mi familia y yo hemos decidido servir al Señor. Y no, sí podremos. Y Josué les dice, no van a poner porque este es un Dios. No, sí vamos a poder. Bueno, pues que no quede de nosotros. Ustedes han aceptado servir al Señor. Entonces, si esta persona decide servir al Señor, si decide hacerlo por amor a Dios, porque descubre este amor que Dios tiene por él, es ferviente, es generosa y vela, o sea, trabaja por la obra de Dios en la salvación de las almas, entonces da a Dios de todo cuanto posee y no se queda con nada. Y lo único que busca es la mayor gloria de Dios y que nuestro Señor Jesucristo reine aquí a través o por medio de su Santísima Madre, y entrega todo, se sacrifica todo por este fin. Entonces, obviamente estamos hablando de una persona verdaderamente entregada y que vive esta consagración. Entonces, esta persona que ha sido noble, generosa, solo por eso, como no pensó en ella, ¿va a ser castigada? Pues obviamente no. El Señor lo va a decir en su palabra. Aquel que guarde su vida la perderá, pero aquel que la pierda por mí, la ganará. Y aquí se aplica precisamente este pasaje donde Jesús está hablando de la generosidad de entregarlo todo. Si una persona se entrega completamente a Dios en la búsqueda de darle gloria a Dios y los reinados de los sagrados corazones de Jesús y de María,
pues no puede ser una persona que por dejar de pensar en sí va a ser más castigada, ¿no? Va a estar más tiempo en el purgatorio. Dice, nada de esto. El Señor y su Madre Santísima se mostrarán generosísimos en este mundo y en el otro, en el orden de la naturaleza, o sea, en el tiempo viviendo aquí, en el orden de la gracia aquí y en la vida eterna, y de la gloria, precisamente con esta persona. Pero hay que confiar, hay que abandonarnos en esta confianza. Bueno, este es el 133. Vámonos al 134. Dice lo siguiente. Conviene ver ahora, con la mayor brevedad, los motivos que hablan en favor de esta devoción, los admirables efectos que producen las almas fieles y sus principales prácticas. Entonces, con esto da la introducción a lo que sería el capítulo segundo. Ya vimos el capítulo primero con las diferentes partes, la última tercera parte. Ahora estamos en el capítulo segundo. Dentro de esta, de esta tercera parte, el capítulo segundo, dice, motivos en favor de esta devoción. Número 1. Esta devoción nos consagra totalmente al servicio de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nada de lo que yo hago no es para otra persona, ni para mí, ni para nadie. Todo es para el servicio de Dios. Dice, primer motivo, que nos manifiesta la excelencia de la consagración de sí mismo a Jesucristo por manos de María. No se puede concebir ocupación más noble en este mundo que la de servir a Dios. El último de los servidores de Dios es más rico, poderoso y noble que todos los reyes y emperadores, si estos no sirven a Dios. ¿Cuál no será entonces la riqueza, poder, dignidad del auténtico y perfecto servidor de Dios, que se consagra enteramente sin reserva y en cuanto le es posible a su servicio? Tal viene a ser en efecto el esclavo fiel y amoroso de Jesucristo en María, consagrado totalmente por manos de la Santísima Virgen, a ese Rey de Reyes, sin reservarse nada para sí mismo. Ni todo el oro del mundo, ni las bellezas del cielo alcanzan para pagarlo. Bueno, esto es un aspecto, déjeme, aquí nos manda a la Lumen Gentium. Déjeme leer el número 36, al cual nos manda este santo en el doc. Bueno, no estaba la Lumen Gentium en aquel tiempo, pero los que hacen esta edición tienen la nota al pie de página de, ahorita les digo, número 36, acá ya me pasé, aquí. Ok, vamos a volver a leer este documento, este número, para poder ponernos en sintonía y ver hasta dónde estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, aquí estamos. Número 100, ¿qué dijimos? 135. Dice, primer motivo que nos manifiesta la excelencia de la consagración de sí mismo a Jesucristo por manos de María. No se puede concebir ocupación más noble en este mundo que la de servir a Dios. Si lo vemos en el ámbito de, por ejemplo, los presidentes, llama mucho la atención, por ejemplo, en Estados Unidos, el servir al presidente como guarura, como lo que sea, es así lo máximo, ¿no? El estrechar la mano del presidente. Es como que lo máximo. Veo, por ejemplo, con los ingleses que tienen un gran respeto, o al menos algunos, por la reina, aunque ya no es la verdadera autoridad, pero es un símbolo, representa mucho la reina de Isabel, y se le tiene así, y poderle servir o saludar, pues es como que algo wow, muy, muy importante. O cuando es con un rey, o ya simplemente veamos algo tan mundano, tan superficial, pero no deja de ser un aspecto de la vida cotidiana, un artista, un deportista, que lo puede tocar, le puede servir, lo puede ayudar, así. Y tú dices, wow, o sea, para esas personas que admiran, pues dicen, wow, fue lo máximo, ¿no? Cambió mi vida, y como si fuera la octava maravilla del mundo. Bueno, si esto se hace de una persona para con otra persona, ahora imagínense cuál será la manera más
noble y más importante que la que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al dueño de todo. Si tú le sirves, no hay nada más grande. Y no se compara ni siquiera con ser rey o magnate o multimillonario o artista o deportista multifamoso. No, no se compara. Desgraciadamente, pues pocas personas entienden esto y más pocas quieren vivirlo, servir a Dios. Se sirven a sí mismos, se sirven a sus intereses, a sus necesidades, a sus pasiones, a lo que el mundo va marcando. Por eso es tan importante la consagración, para que pongamos los pies sobre la tierra y nosotros como cristianos tenemos que buscar servir solamente a Dios. Tratar de servir solamente a Dios, porque es la ocupación más noble y más importante del mundo, de todas las criaturas, de todos los seres humanos, todas las actividades que se realizan. El servir a Dios es lo más importante. ¿Por qué? Porque es Dios y es el dueño de todo. Dice, el último de los servidores de Dios, acuérdense ese pasaje de San Juan Bautista, de Jesús, sí, cuando habla de que San Juan Bautista, pues pero hasta el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Sí? Aquellas personas que han servido a Dios de la manera así, hasta el más insignificante, son más poderosos, más ricos, más nobles que toda la realeza, que todos los emperadores, que todas las personas, si estos no sirven a Dios. Porque normalmente se sirven a sí mismos y a sus propios intereses. Y no tenemos que irnos a los grandes reyes y emperadores, simplemente los patrones, los papás, hasta personas que tienen cierta autoridad, cierto poder, pues se sirven a sí mismos. Y no han entendido que ser servidor de Dios es muchísimo más que cualquier otra actividad. Dice, ¿cuál no será entonces la riqueza, poder, dignidad del auténtico y perfecto servidor de Dios, que se consagra enteramente y sin reserva en cuanto le es posible a su servicio? ¿Sí? Aquí, obviamente, hablar de riqueza, recuerdo que creo que fue San Lorenzo, creo, si mal no recuerdo, mártir, que un emperador o alguien que lo tenía preso y sabía que la Iglesia Católica tenía muchos tesoros y quería que le trajera a San Lorenzo toda la riqueza, el mayor tesoro de la iglesia. Le dice el santo, ¿cómo no? Yo te lo voy a traer. Y empezó a juntar y a juntar y a juntar, ya que tenía una gran cantidad, fue ante el emperador y le dice, te presento el mayor tesoro de la Iglesia Católica. Y le entregó a los pobres. Este es nuestro mayor tesoro, ¿sí? Y es precisamente descubrir la riqueza del ser humano, del valor del ser humano, y el que descubre esto, pues obviamente, pues es el que no tiene, pues todo este poder económico que pues era el que buscaba el emperador al hablar con San Lorenzo y decir, tráeme la riqueza y el poder. Él esperaba dinero, joyas, oro de la iglesia para hacerse más rico. Poder, pues sí, también dignidad, ¿sí? Esto es lo que obtiene el servidor de Dios. Aquí no lo reconoce el mundo, no lo reconocen las personas y muchas veces ni siquiera las personas de la iglesia reconocen esta situación, porque sobrepasa, es un misterio. O sea, cómo humillándote, cómo agachándote, cómo renunciando a ti vas a ser más grande. Eso es ilógico a nivel del mundo, ¿sí? Si aquí en el mundo nos enseñan a sobresalir, a sacar nuestros talentos, a reconocer, a ser reconocidos, a tener aplausos, premios, victorias, ¿para qué? Pues para ser reconocidos, aplaudidos y tener dinero, fama, poder, reconocimiento. Y en el servidor de Dios muchas veces pasa ignorado, pasa incluso calumniado, no recibe a veces ningún beneficio aquí, pero la riqueza está dentro, el poder está dentro, la dignidad está dentro. ¿A qué me refiero? Que nadie se lo puede quitar. Un rico le pueden quitar su riqueza, a un artista puede perder la fama, un deportista después de cierta edad ya no puede ejercer el deporte e incluso puede terminar mal o
que se le quite todo. Por ejemplo, los que rompen récords, ¿no? Pues ¿cuánto le dura el récord? Porque luego viene otro y se lo rompe. Y es así. Ahora, esta riqueza, este poder, esta dignidad del auténtico servidor es una experiencia que nada ni nadie se lo puede quitar. Obviamente, él mismo con el pecado. Pero pues no es lo que se da. Entonces, aquel que se consagra enteramente sin reserva y cuanto le es posible a su servicio. Supuestamente, los consagrados, religiosos, religiosas y sacerdotes tendríamos que hacer esto, tendríamos que vivir esto, pero nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que a veces los sacerdotes no van a tener esta experiencia, no vamos, dijo el otro, no vamos a tener esta experiencia y terminamos por perdernos de esta dignidad, de este valor. Y también buscamos, como cualquier persona, pues el reconocimiento, el aplauso, el placer, el poder, el dinero y tantas cuestiones en las cuales si no estamos atentos nos podemos perder. Y bueno, decía que se consagra enteramente y sin reserva en cuanto le es posible a su servicio. Y la nota la nota al pie de página dice ver Lumen Gentium 36, servir por Cristo y como Cristo es reinar. Y yo les decía, pues vamos a ver este número 36, dice Cristo. Esto obviamente el santo no hizo la referencia al nota al pie de página, sino la traducción y los escritores haciendo ver cómo lo que escribe el santo se puede encontrar en referencia a documentos posteriores, en este caso del Concilio Vaticano II. Dice así: Cristo, habiéndose hecho obediente hasta la muerte y habiendo sido por ello exaltado por el Padre, entró en la gloria de su reino. A Él están sometidas todas las cosas, hasta que Él se someta a sí mismo y todo lo creado al Padre, a fin de que Dios sea todo en todas las cosas. Este poder lo comunicó a sus discípulos, para que también ellos queden constituidos en soberana libertad y por su abnegación y santa vida venzan en sí mismos el reino del pecado. Más aún, para que sirviendo a Cristo también en los demás, conduzcan en humildad y paciencia a sus hermanos al Rey, cuyo servicio equivale a reinar. También, por medio de los fieles laicos, el Señor desea dilatar su reino, acrecentarlo. Reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Un reino en el cual la misma creación será liberada de la servidumbre de la corrupción para participar la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Grande en verdad es la promesa y excelso el mandato dado a los discípulos. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Deben, por lo tanto, los fieles conocer la íntima naturaleza de todas las criaturas, su valor y ordenación a la gloria de Dios. El servidor busca la gloria de Dios, incluso en las ocupaciones seculares, o sea, en lo cotidiano. Médico, barriendo, cocinando, lavando, en la escuela dando clases, recibiendo, todo. Sí, en las ocupaciones seculares deben ayudarse mutuamente a una vida más santa, de tal manera que el mundo se impregne del Espíritu de Cristo y alcance su fin con mayor eficacia en la justicia, en la caridad y en la paz. En el cumplimiento de este deber universal corresponde a los laicos el lugar más destacado. Por ello, con su competencia en los asuntos profanos y con su actividad elevada desde dentro por la gracia de Cristo, contribuyen eficazmente a que los bienes creados, de acuerdo con el designio del Creador y la iluminación de su verbo, sean promovidos mediante el trabajo humano, la técnica, la cultura civil, para utilidad de todos los hombres sin excepción, sean más convenientemente distribuidos entre ellos y a su manera conduzcan al progreso universal en la libertad humana y cristiana. Así Cristo, a través de los miembros de la Iglesia, iluminará más y más con su luz salvadora a toda la sociedad humana. Entonces estamos viendo aquí este elemento sobre el servicio, ¿sí? Sobre la capacidad que tenemos nosotros como consagrados, personas, hombres y mujeres, los religiosos, sacerdotes y laicos, en el servicio, como dice, ¿no? En este número, en esta primera dice,
¿Cuál no será entonces la riqueza, poder, dignidad del auténtico y perfecto servidor de Dios que se consagra enteramente sin reserva en cuanto le es posible a su servicio? O sea, tiene todo el que sirve a Dios, tiene todos estos elementos, pero que le hacen poder ser capaz de renunciar a la cuestión del reconocimiento humano del poder y de la fama. Ok, regresamos entonces con este número 135. Dice, tal viene a ser en efecto el esclavo fiel amoroso de Jesucristo en María, consagrado totalmente por manos de la Santísima Virgen a ese Rey de Reyes, sin reservarse nada para sí mismo. Ni todo el oro del mundo, ni las bellezas del cielo alcanzan para pagarlo. El sentido de pertenencia no se compara. O sea, es mucho, mucho más grande que todas las bellezas y todo el oro del mundo. Ni todo el oro del mundo, ni las bellezas del cielo alcanzan para pagarlo. ¿Sí? Todo lo que se le entrega a Dios. Ser esclavo, fiel, amoroso de Jesucristo en María. ¿Sí? Y obviamente el sentido de pertenencia aquí es maravilloso. Este sería el 135. Vámonos ahora al 136 de este tratado sobre la verdadera devoción. Dice, las demás congregaciones, asociaciones y cofradías erigidas en honor de nuestro Señor y de su Madre Santísima, y que tan grandes bienes producen en la cristiandad, no obligan a entregarlo todo sin reserva. O sea, se ofrecen sacrificios, se ofrecen, pero no le entregas todo. Prescriben ciertamente a sus asociados algunas prácticas para que cumplan los compromisos adquiridos, pero les dejan libres las demás acciones y el resto del tiempo. Sí, por ejemplo, nosotros como consagrados tenemos pues voto de pobreza, obediencia y castidad, y tenemos la responsabilidad del tiempo. Hay tiempo para rezar, hay tiempo para vida comunitaria, hay tiempo de servicio, apostolado y todo lo que realizamos, ¿no? En esta consagración todo le pertenece a Dios, todo se le entrega a Dios, por manos de María. Dice más adelante, esta devoción en cambio exige entregar a Jesús y a María todos los pensamientos, palabras, acciones y sufrimientos y todos los momentos de la vida. De quien ha optado por ella, se podrá pues decir con toda verdad que cuanto hace, vele o duerma, coma o beba, realice acciones importantes u ordinarias, pertenecen a Jesús y a María gracias a la consagración que ha hecho, a no ser que la haya retractado expresamente. ¡Qué consuelo! O sea, que se haya retractado después de no hacerlo. Por eso, todas las actividades que refiere el santo, congregaciones, asociaciones, cofradías, que se han erigido, que es de pertenencia, ¿no? No sé, la Legión de María, ahorita no se me ocurre otro, ¿no? Que hacen honor a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, y hay unos estatutos, hay unas reglas para pertenecer. Los adoradores nocturnos, que por ejemplo van toda la noche, una vez al mes o a la semana, a adorar a Jesús Eucaristía, toda la noche. Por eso se les llama adoradores nocturnos. Y obtienen, pues, de estar ahí, pues, esa bendición, y eso lo aplican ellos, pues, para sus seres queridos, por la iglesia, pero tienen la libertad, tienen la opción de ofrecerlo o no ofrecerlo o quedárselo. Por eso es esta situación. Ninguna de todas estas, dice el santo, ninguna de todas estas actividades van a obligar a entregarlo todo sin reserva. Pero sí, hay ciertas prácticas que se deben cumplir. Por ejemplo, la tercera orden de los franciscanos, por ejemplo, las brígidas que tienen a su ¿cómo no me acuerdo ahorita? Militantes, los mercedarios que también tienen aquí, nosotros que llegamos a tener los N3, o sea, cierta pertenencia, ciertos reglamentos, pero no lo entregan todo. Y no me refiero económicamente, sino todo lo espiritual que se puede tener por un sacrificio, por una obra buena, por todo lo que se realiza. Dice, esta devoción en cambio exige entregar a Jesús y a María todos tus pensamientos,
todas tus palabras, todas tus acciones, todos tus sufrimientos y todos los momentos de tu vida. Todos le pertenecen. ¿Sí? De quien ha optado por ella, se podrá decir con toda verdad que cuanto hace, o sea, ya sea que duerma, ya sea que se quede despierto, ya sea que coma, que beba, ya sea que realice actos sumamente grandes, importantes, o cosas ordinarias, tranquilas, sin mayor trascendencia, todo acto, toda acción le pertenece a Jesús y a María por esta consagración que se ha hecho. A menos que se retracten y no sabes que ya no, ¿sí? Pero sería este. Este es el 136. Vamos al 137. Dice, además, como ya he dicho, no hay práctica que nos libere más fácilmente de cierto resabio de amor propio, que se deslice imperceptiblemente en las mejores acciones. Esta gracia insigne la concede nuestro Señor en reconocimiento por el acto heroico y desinteresado de entregarle, por las manos de su Santísima Madre, todo el valor de las buenas acciones. Si ya en este mundo da el céntuplo a los que por su amor dejan los bienes exteriores, temporales y perecederos, que no dará a quienes sacrifican aún los bienes interiores y espirituales. Y ahí es donde uno pues se queda así como que, ¿qué está pasando? ¿No? Es una experiencia donde vamos a ir descubriendo esta entrega completa, esta confianza absoluta a todo lo que es el elemento de la consagración, ¿no? Por eso dice más adelante. Como ya he dicho, no hay práctica que nos libere más fácilmente de ciertos resabios de amor propio y que se deslice imperceptiblemente en las mejores acciones. O sea, tú puedes empezar con la mejor intención y de todas maneras, ciertamente, no siempre estamos con esa disposición de entregarlo todo, no siempre estamos con la disposición de renunciar a todo, nos quedamos con algunas cosas. Por eso dice, no hay práctica que nos libere más fácilmente de cierto resabio de amor propio. O sea, hago esto, pero estoy luchando, pero me quedo con cierto rezago, con cierto guardadito de amor propio, y que si no pongo atención va creciendo, y cuando menos nos demos cuenta ya tengo un monstruo dentro de mí, ese monstruo del egoísmo que está pensando pues precisamente solamente en uno, ¿no? Pero que es a veces que uno no se da cuenta, y cuando uno hace las acciones buenas, las buenas obras, pues a veces hay un dejo de amor propio. El hecho de que te reconozcan que tú eres una persona de oración, el que te reconozcan la caridad, y uno dice, no quiero, pero en el fondo dices, oye, se siente bien, no se siente bien, te da una cierta satisfacción. Eso es ese pequeño resabio, ese pequeño resto que queda de amor propio. Pero si tú lo entregas todo, pues no te va a quedar nada, no vas a poder, sí, hacerlo. Entonces, esta gracia insigne de entregarlo todo la concede nuestro Señor en reconocimiento por el acto heroico, porque el acto heroico es cuando haces algo fuera de lo normal, fuera de lo común, y el acto heroico es entregarlo todo, como aquella persona que da su vida en la guerra. Hay una película que me encantó, la veo cada vez y me emociono, Hudson Ridge, y la tradujeron al español como Hasta el último hombre, ¿no? Donde este hombre hace un acto heroico increíble. Él solo rescata a 75 soldados durante toda la noche de los heridos en la Segunda Guerra Mundial, y rescata él solo 75 hombres, ¿no? Y lo consideran el cobarde porque él nunca quiso agarrar una pistola, un arma para defenderse. Él iba como médico a curar y a salvar vidas, ¿sí? Estos son actos heroicos. Pues el acto heroico aquí es entregarlo todo, que se llaman virtudes heroicas, una vida virtuosa, una vida de heroísmo, de entrega, de sacrificio por amor a Dios. ¿Sí? Un acto heroico y desinteresado de entregarle por las manos de su Santísima Madre todo el valor de las buenas acciones. Renuncia, Señor, como este personaje que les digo, Desmond Doss, que pues expuso su vida, entregó todo, se expuso para salvar
para salvar estas personas heridas, ¿no? ¿Sí? Y pues uno dice, pues, yo no pienso en mí, yo se lo entrego todo a Dios. Y esto pues es un acto que tiene que ser desinteresado, de amor y de entrega. Dice, si ya en este mundo da el céntuplo a los que por su amor dejan los bienes exteriores, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Pues aquel que haya dejado madres o hijos o trabajo o dinero, recibirá el 100 por 1 aquí y aparte la vida eterna allá. O sea, si ya hay un céntuplo por todo lo que se ha dejado, Dios no lo va a multiplicar, ¿sí? Si tú dejas los bienes exteriores, pues vas a tener muchísimo más. Ahora, los bienes exteriores, los bienes temporales y perecederos, o sea, todo aquello que ya no tiene esa permanencia porque se llegan a acabar. ¿Me presta tantito la Biblia, por favor, madre? Nos va a presentar pues esta acción, ¿no? Y nos manda a Mateo 19:29, ¿sí? Aquel que haya entregado todo. Vamos a ver Mateo 19:29. Dice así. Dice así. Dice, y todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. O sea, si hay una promesa de multiplicación por la renuncia de estos bienes temporales, perecederos, ¿sí?, exteriores, pues, ¿qué no dará a quienes sacrifican aún los bienes interiores, los bienes espirituales, los bienes eternos? Pues obviamente aquí el Señor dará muchísimo más a todos nosotros, aquellos que deseen entregarse completamente a Dios y dejarlo todo por Él y para Él. Muy bien, yo creo que aquí nos quedamos, bueno, no, sí alcanzamos para hacer completo este primer número de devoción que nos consagra totalmente al servicio de Dios, el 138. Dice así: Jesús, nuestro mejor amigo, se entregó a nosotros sin reserva, en cuerpo y alma, con sus virtudes, gracias y méritos. Me ganó totalmente entregándose todo, dice San Bernardo. ¿No será pues un deber de justicia y gratitud darle todo lo que podemos? Él fue el primero en mostrarse generoso con nosotros. Seámoslo con Él, lo exige la gratitud. Y Él se manifestará aún más generoso durante nuestra vida, en la muerte y por la eternidad. Eres generoso con el generoso. Salmo 18, versículo 26. Entonces, Jesús dio todo por nosotros. Pues hay una frase que Padrecito le gusta decir: nobleza obliga. Sí, pues ya te ayudaron, te dieron, oye, pues hay que corresponder, ¿no? Amor con amor se paga. Pues te sirvieron, te dieron. Y bueno, aquí obviamente es el Señor que lo ha dado todo y lo entrega todo. Y es cuando dice eres generoso, con el generoso, con aquel que lo da todo. Y no está aquí. Salmo 18 y dice 20, así, con el leal tú te muestras leal, con el intachable, con el hombre sin tache. Con el leal te muestras leal, intachable, con el hombre sin tache. O sea, con el que da, tú eres generoso. O sea, si tú le das a Dios, Dios es mucho más generoso. Y hay esta frase que dice: Dios no se deja ganar, como si fueran competencias, pero Dios no se deja ganar en generosidad. Tú le das un peso y Él te devuelve 1000 pesos. En una comparación muy tonta, muy burda, muy materialista, pero entenderlo. Si esto se da a nivel espiritual, se entrega, que no de bendiciones, que no de gracias, Dios te va a conceder, si tú eres generoso, a la divina voluntad, a todo lo que el Señor quiere manifestar. Muy bien, con esto terminamos el número 138
Estamos en el tratado sobre la verdadera devoción de la Virgen María, estamos en la tercera parte, en el capítulo 2, motivos en favor de esta devoción, y vimos todo el número 1. Esta devoción nos consagra totalmente al servicio de Dios, número 135, 136, 137 y 138. Siguiente programa, estaremos en el número 2. Esta devoción hace que imitemos el ejemplo de Jesucristo, en el número 139. Sería nuestro siguiente número que leeremos en el siguiente programa de este tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría?